La Antártida, el continente más misterioso del planeta. No pertenece a ningún país. No tiene ciudades ni habitantes permanentes. Un desierto blanco, vasto y silencioso, cubierto por más de 4 kilómetros de hielo. Ignorada durante siglos, evitada por exploradores, y hasta hoy, poco comprendida. Pero bajo esa inmensidad helada, podrían ocultarse secretos que nunca fueron revelados. Algunos mapas antiguos la dibujaban sin hielo. ¿Cómo era posible, siglos antes de su descubrimiento? A lo largo del siglo XX, las potencias comenzaron a mirarla con otros ojos. Bases científicas, expediciones secretas, vuelos restringidos. La ciencia oficial habla de investigación climática, pero muchos creen que hay algo más. ¿Qué se ha descubierto allí que aún no se ha contado? Este documental es un viaje hacia lo oculto, y empieza aquí, en el continente que guarda silencio y no olvida. Hoy la Antártida es sinónimo de hielo, viento y soledad, pero hace millones de años, su aspecto era completamente diferente. Formaba parte de un supercontinente llamado Gondwana. Su clima era templado. Había bosques, lagos y ríos que cruzaban una tierra fértil. Los científicos han descubierto fósiles de helechos, árboles milenarios e incluso reptiles prehistóricos. Bajo el hielo, se esconden restos de un ecosistema que desapareció hace más de 30 millones de años. La gran pregunta es, ¿qué más podría haberse conservado ahí abajo? Si alguna civilización primitiva llegó a existir en ese entorno, sus huellas estarían congeladas en el tiempo. ¿Y si lo que consideramos imposible simplemente está demasiado enterrado como para verlo? A medida que el planeta se calienta y el hielo se derrite, la Antártida podría revelar más de lo que el mundo está preparado para descubrir. Y lo que hay ahí abajo puede cambiarlo todo. En 1929, un mapa fue encontrado en el Palacio de Topkapi, en Estambul. Había sido dibujado en 1513 por el almirante otomano Piri Reis. Lo que llamó la atención no fue solo su antigüedad, sino lo que mostraba. Una masa continental en el sur, sin hielo, con costas detalladas. Esa forma coincide casi perfectamente con la costa real de la Antártida, tal como ha sido reconstruida gracias a imágenes satelitales modernas. Bajo el hielo, ¿cómo pudo hacerlo 5 siglos antes de que se descubriera el continente? Piri Reis escribió que utilizó mapas más antiguos, ahora perdidos. ¿Quiénes los hicieron? ¿Qué civilización conocía la Antártida antes del congelamiento? Muchos expertos han intentado desacreditar el mapa, pero ninguno ha logrado explicar su precisión. A día de hoy, sigue siendo un misterio incómodo, una evidencia silenciosa de que la historia, tal vez, no es como nos la contaron. A casi 4 kilómetros bajo el hielo, enterrado desde hace millones de años, se encuentra el lago Vostok, uno de los cuerpos de agua más enigmáticos del planeta. Su existencia se descubrió gracias a imágenes satelitales en los años 90. A pesar de estar completamente aislado, mantiene una temperatura líquida gracias al calor geotérmico. En 2012, científicos rusos lograron perforar el hielo y acceder al lago. Pero lo extraño es lo que ocurrió después. No se publicaron resultados concretos, algunos informes desaparecieron, y ciertos investigadores fueron retirados del proyecto sin explicaciones. Se rumorea que encontraron formas de vida únicas. Otros hablan de estructuras en el fondo del lago. Nada fue confirmado, y el silencio oficial aumentó las sospechas. ¿Qué descubrieron realmente en ese lugar olvidado por el tiempo? ¿Y por qué ese hallazgo sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de la investigación polar? En teoría, la Antártida está dedicada exclusivamente a la ciencia, pero muchas de sus bases parecen tener propósitos que van más allá de la investigación climática. Más de 30 países mantienen estaciones en el continente, algunas abiertas todo el año, incluso en condiciones extremas. Sin embargo, existen zonas completamente restringidas al público. Algunas estaciones no aparecen en los mapas abiertos, y otras carecen de publicaciones científicas conocidas. Hay instalaciones con grandes antenas, radares subterráneos y sensores sísmicos. Tecnología que no parece diseñada para estudiar el clima. ¿Qué investigan realmente? ¿Qué se vigila tan de cerca? Existen informes no oficiales sobre túneles excavados, presencia de personal militar y monitoreo constante de zonas geológicamente anómalas. ¿Es todo esto solo parte del protocolo? ¿O hay algo que no se quiere revelar? En el continente más vigilado del planeta, las preguntas no paran de crecer. Durante años, las imágenes satelitales han captado cosas en la Antártida que no deberían estar allí. Líneas rectas, ángulos imposibles,
sombras que parecen estructuras artificiales. Algunas de estas imágenes fueron borradas tras ser publicadas. Otras, simplemente se oscurecieron en futuras versiones. Aficionados y expertos han compartido coordenadas precisas donde aparecen entradas triangulares en montañas, perfectamente simétricas. O zonas con figuras geométricas imposibles de explicar por la erosión natural. ¿Coincidencias? ¿Errores del satélite? ¿Manipulación digital? Las explicaciones oficiales son vagas. Pero cada año, nuevas imágenes aparecen. Algunas duran días, otras horas. Y después, desaparecen. ¿Qué están tapando? ¿Por qué tanto interés en ocultar sombras que podrían ser solo rocas? La Antártida parece estar viva y observada, como si no quisieran que veamos lo que hay debajo. A lo largo de la historia, muchas culturas han hablado de un mundo subterráneo. Una civilización oculta, iluminada por su propio sol interno, viviendo en túneles profundos bajo la tierra. Esa leyenda se conoce como Agartha. Según algunos relatos esotéricos, Agartha estaría conectada con los polos. Y uno de los supuestos accesos estaría en la Antártida. Varios mapas del siglo XVII señalan entradas en zonas coincidentes con áreas hoy restringidas. ¿Casualidad? Algunos aseguran que ciertas expediciones desaparecieron al intentar explorarlas. En 1960, un piloto describió una abertura circular visible desde el aire. Nadie pudo verificar su testimonio, pero su informe fue clasificado. ¿Y si hay algo más bajo el hielo? Algo que no es solo hielo ni roca. Algo que podría cambiarlo todo. No todo lo extraño en la Antártida está bajo el hielo. También hay cosas en el cielo. Durante décadas, varios científicos y expediciones han reportado luces que se mueven de forma errática. Esferas flotantes, objetos metálicos sin sonido. Incluso hay informes de interferencias electromagnéticas y desactivación de instrumentos en pleno vuelo. Algunos casos han sido archivados por organismos como la CIA y la NASA. Sin explicación, sin seguimiento. En 1983, una estación chilena documentó una luz brillante que estuvo suspendida sobre su base durante casi 3 minutos. No dejó señales en el radar. No volvió a aparecer. ¿Fenómeno atmosférico? ¿Dron experimental? ¿Otra cosa? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que el cielo antártico es observado, y no siempre por nosotros. Aunque se firmó el Tratado Antártico para evitar la militarización del continente, las potencias del mundo siguen manteniendo presencia estratégica allí. Muchas bases científicas están operadas por personal con entrenamiento militar. Otras cuentan con sistemas de vigilancia satelital y radares de largo alcance. Estados Unidos, Rusia, China y Reino Unido comparten espacio, pero no información. El acceso está limitado, las rutas aéreas están controladas, y hay regiones enteras fuera del alcance civil. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué se protege con tanto celo? Algunos investigadores creen que bajo el hielo hay recursos no revelados. Otros, que ciertas zonas esconden más que hielo y roca. En el continente donde nadie vive, los intereses parecen infinitos. Y cuanto más se oculta, más crecen las preguntas. En 1938, la Alemania nazi organizó una expedición a la Antártida. El objetivo oficial era encontrar nuevos territorios para la pesca de ballenas. Pero el barco que usaron, el MS Schwabenland, llevaba equipo científico avanzado, hidroaviones, cámaras aéreas y oficiales de alto rango. Durante semanas, sobrevolaron una gran región y la reclamaron como territorio alemán. Le dieron un nombre, Neu Schwabenland. Lanzaron lanzas metálicas con esvásticas sobre el hielo, como acto simbólico de propiedad. Al regresar, no publicaron un informe completo. No hay fotos oficiales, no hay grabaciones. ¿Qué encontraron realmente? ¿Era solo una exploración? ¿O un intento de establecer una base permanente? Algunos creen que fue la primera fase de algo mucho más grande. Un proyecto oculto, que sigue alimentando teorías hasta el día de hoy. Tras el acto simbólico en Nueva Suabia, donde lanzaron lanzas metálicas marcadas con esvásticas sobre el hielo, la expedición nazi no se detuvo. El MS Schwabenland, además de transportar hidroaviones, llevaba equipamiento técnico muy avanzado para su época. Generadores eléctricos, materiales de construcción, sistemas de medición geológica y estructuras modulares prefabricadas. No eran simples herramientas para pescar ballenas. Los hidroaviones Dornier Wal realizaron vuelos de reconocimiento durante semanas, mapeando más de 600.000 kilómetros cuadrados y tomando miles de imágenes que, curiosamente, nunca se hicieron públicas. Se han perdido informes completos de esos vuelos. Algunos testimonios no oficiales mencionan zonas de interés geotérmico,
y formaciones que no eran naturales. ¿Qué vieron exactamente desde el aire? ¿Y por qué esos datos nunca se compartieron? La misión parecía tener un propósito encubierto. No solo marcar territorio, sino buscar algo enterrado, algo que solo un grupo selecto debía conocer. Nueva Suabia cubría una vasta zona del este antártico, entre los meridianos 20 grados y 10 grados W. Aunque oficialmente no fue reconocida por ningún tratado internacional, los nazis la registraron como territorio estratégico. Lo curioso es que hoy, muchas zonas de esa región coinciden con áreas restringidas, sin imágenes satelitales públicas. En algunos mapas modernos, simplemente aparecen como sin datos disponibles. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí que deba mantenerse fuera del acceso civil? Desde 1950, varios países han delimitado bases cerca de esa zona, pero no hay fotografías detalladas. Incluso los vuelos turísticos evitan esa franja del continente. En el siglo XXI, con Google Earth y satélites militares en órbita, resulta extraño que aún existan zonas completamente borradas. ¿Es una simple coincidencia? ¿O estamos ante una pieza clave de algo que permanece oculto? La Antártida tiene zonas donde el hielo forma túneles naturales y cavernas gigantes protegidas del exterior. Las montañas Mulik-Hoffman, en el corazón de Nueva Suabia, son uno de esos lugares. Existen informes que hablan de cavidades secas, grandes cámaras subglaciales y temperaturas anormalmente cálidas en la roca. Durante la expedición nazi, se detectaron zonas geológicamente activas que nunca se detallaron. ¿Y si allí se construyó algo? Bases militares ocultas, instalaciones de experimentación o incluso centros de archivo. Algunas teorías afirman que estructuras metálicas fueron colocadas entre capas de hielo. No hay evidencia concluyente, pero tampoco acceso público. Esa región hoy está fuera de rutas de investigación comunes y los vuelos civiles están prohibidos. ¿Se construyó algo que aún sigue allí? ¿O es solo una leyenda creada por el misterio? La Ahnenerbe fue una sociedad secreta financiada por el régimen nazi para buscar orígenes ocultos de la humanidad. Enviaron misiones al Tíbet, a África, y según algunas fuentes, también a la Antártida. Creían que existía una conexión entre civilizaciones avanzadas y ciertas regiones del planeta. Algunos textos internos mencionan zonas energéticas en los polos. ¿Y si la expedición a Nueva Suabia no fue solo geopolítica, sino también esotérica? ¿Buscaban pruebas de civilizaciones antiguas? ¿Acceso a tecnología olvidada? Aunque no existen documentos públicos que confirmen una búsqueda espiritual en la Antártida, el contexto ideológico del Tercer Reich permite pensarlo. Para ellos, la ciencia y la mitología iban de la mano. Y ese hielo eterno pudo haber sido el escenario perfecto para un hallazgo que nunca salió a la luz. Tras el regreso del MS Swabenland, no se publicó ningún informe oficial detallado. Las imágenes tomadas desde los hidroaviones nunca salieron a la luz. No hay registros de voz, ni archivos técnicos completos. Algunas copias archivadas fueron destruidas durante la guerra. Otros documentos se encuentran fragmentados, con páginas arrancadas o tachadas. Incluso los archivos del Ministerio de Marina de la época están incompletos. ¿Se trató de un encubrimiento? ¿O simplemente se perdieron con el caos de la guerra? Lo extraño es que, incluso después de la caída del Tercer Reich, ningún gobierno aliado pareció investigar seriamente la expedición. Como si hubiera un acuerdo tácito para no tocar el tema. Y ese silencio es lo que alimenta el misterio. Algunos teóricos sostienen que la expedición nazi no fue solo de ida y vuelta. Creen que parte del equipo se quedó en la Antártida tras el regreso oficial. Se rumorea que una base subterránea fue construida y mantenida en secreto incluso tras la guerra. Según algunos documentos no confirmados, submarinos alemanes desaparecieron tras 1945, sin rastro. ¿Podrían haber viajado al sur y abastecido una base permanente? Aunque suena inverosímil, varios archivos de inteligencia aliados hablaban de posibles restos del Tercer Reich en el Polo Sur. Uno de los casos más curiosos fue el del submarino U-530, que apareció en Argentina meses después de la guerra, sin explicación de su trayecto. ¿Qué hacía tan lejos? ¿Y a dónde fue antes de entregarse? Preguntas que aún siguen sin respuesta. Al final de la Segunda Guerra Mundial, varios submarinos alemanes desaparecieron sin dejar rastro. No fueron hundidos, no se rindieron, simplemente no volvieron. Uno de los más conocidos, el U-977, llegó a Argentina en agosto de 1945, 3 meses después del fin del conflicto. El comandante dijo que no habían hecho paradas, pero los registros indicaban lo contrario.
¿Dónde estuvo ese submarino durante semanas? Algunas teorías apuntan a que su misión era llevar material o personal hacia el sur. ¿Podría haber abastecido una base oculta en la Antártida? La historia oficial lo descarta, pero nunca se presentó una explicación clara sobre su ruta. ¿Qué motivo tendría un submarino nazi para aparecer en Sudamérica, fuera de todo plan militar? ¿Y por qué tantos documentos sobre estos viajes siguen clasificados o perdidos? Algo no encaja. En las décadas posteriores a la guerra, comenzaron a surgir informes de observadores, pilotos y expediciones que hablaban de estructuras anómalas en regiones remotas de la Antártida. Algunos exploradores contaron haber visto luces en zonas donde no hay estaciones registradas. Otros informaron ruidos metálicos, interferencias de radar, e incluso puertas en paredes de hielo. Nunca se demostró nada, pero el rumor fue creciendo. ¿Y si el Tercer Reich no fue completamente destruido, sino reubicado? ¿Y si parte de su tecnología y personal fue escondida en el lugar más inaccesible del planeta? Una base secreta autosuficiente, mantenida fuera del radar mundial. Las preguntas aumentaron cuando se filtraron imágenes satelitales con sombras rectilíneas y zonas censuradas. ¿Sigue ahí? ¿O fue abandonada, dejando atrás algo que otros encontraron después? Tras la guerra, ni Estados Unidos, ni la Unión Soviética, ni Reino Unido mencionaron públicamente la expedición nazi a la Antártida. No hubo juicios, interrogatorios, ni investigaciones abiertas. Los archivos de Nueva Suabia permanecieron fuera de los tribunales de Nuremberg. ¿Por qué ignorar una misión que involucró reclamo territorial y recursos militares? Algunos investigadores creen que se trató de un acuerdo tácito, dejar ese territorio en paz, por razones desconocidas, o tal vez, por algo que se encontró allí. Desde los años 50, ciertos documentos han sido clasificados por 50, 70 o más años. Y aunque han pasado décadas, muchos siguen sin desclasificar. ¿Qué es tan sensible como para no poder contarse todavía? En la historia, el silencio también dice cosas. Hoy, casi un siglo después de aquella expedición, los restos del enigma siguen esparcidos. Algunas pistas sobreviven en mapas antiguos, fotografías aéreas olvidadas o testimonios sueltos. Otras, quizás, siguen enterradas bajo toneladas de hielo. Nueva Suabia fue real, la expedición existió, y lo que ocurrió allí aún no ha sido explicado completamente. Puede que no haya bases ocultas ni tecnología avanzada. Puede que solo haya silencio. Pero el silencio también habla. Y cuando todos los países guardan silencio, algo hay. En los próximos capítulos, exploraremos por qué, años más tarde, Estados Unidos regresó a la Antártida. ¿Y por qué lo hizo? Con una fuerza militar. Porque lo que empieza como una expedición, a veces es el prólogo de algo mucho más grande. En agosto de 1946, apenas un año después del final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó la mayor expedición militar a la Antártida jamás organizada. Fue bautizada como Operación High Jump. Oficialmente, su objetivo era probar equipamiento en condiciones extremas, pero la escala era desproporcionada. 13 barcos, 4.700 hombres, aviones, helicópteros y un portaaviones. El almirante Richard Byrd, veterano de misiones polares, lideraba la operación. Lo que llama la atención es la urgencia con la que se ejecutó. Y el hecho de que se desplegara una flota tan grande, en un continente deshabitado. ¿Qué esperaban encontrar? ¿O a quién? Algunos investigadores creen que High Jump fue una misión encubierta, no para estudiar el clima, sino para confirmar si el Tercer Reich había dejado algo allí. La operación High Jump duró menos de lo planeado. Estaba programada para 6 meses, pero fue interrumpida bruscamente a las 8 semanas. Sin explicación oficial, la flota regresó a Estados Unidos. Algunos testigos afirmaron que hubo pérdidas humanas, aviones estrellados y equipos inutilizados. La versión pública hablaba de condiciones meteorológicas extremas, pero años después, el propio almirante Byrd declaró que América debía prepararse para ser atacada por aeronaves que podían volar de polo a gran velocidad. ¿A qué se refería? ¿Qué clase de tecnología vio allí? Hay quienes creen que se encontraron con restos de una avanzada operación nazi oculta. Bases, artefactos, o incluso prototipos de naves. Nada de eso fue confirmado oficialmente. Pero el súbito final de High Jump sigue alimentando las teorías. Durante los años posteriores a High Jump, comenzaron a circular rumores extraños. Hablaban de objetos voladores que desafiaban la física, vistos en las cercanías del Polo Sur. Algunos aseguraban que los nazis habían desarrollado prototipos avanzados, como el Jaunebu o el Brill,
discos voladores basados en energía electromagnética. Según ciertas teorías, estos proyectos se habrían trasladado a una base secreta antes del final de la guerra. ¿Pudo la operación High Jump haberlos detectado? ¿O incluso haber tenido un enfrentamiento? Nunca se hallaron pruebas concluyentes, pero muchos archivos siguen clasificados. Los documentos del ejército estadounidense sobre High Jump están incompletos o censurados. Y los registros de la ANNRB relacionados con tecnología experimental desaparecieron. ¿Pura conspiración? ¿O parte de una verdad enterrada bajo el hielo? Una de las teorías más persistentes es que los nazis establecieron su último bastión en la Antártida. Una base subterránea autosuficiente, donde científicos, oficiales de élite y tecnología avanzada se ocultaron tras la derrota. Se dice que desde allí planeaban reconstruir su poder. En silencio, la región de Nueva Suabia encajaría con esa hipótesis. Aislada, difícil de alcanzar, y llena de estructuras naturales que podrían haber sido adaptadas. Incluso algunos exoficiales nazis, al ser interrogados, hablaban de una fuga hacia el sur antes de la caída de Berlín. ¿Era solo desinformación? ¿O sabían algo que aún no se ha revelado? Sea mito o no, el último bastión sigue siendo uno de los mayores enigmas de la posguerra. En los años 50, la CIA y otras agencias comenzaron a recopilar informes sobre actividad inusual en el sur del planeta. Avistamientos de luces, transmisiones interceptadas en frecuencias extrañas, e incluso misiones encubiertas no documentadas. Muchos de esos informes fueron clasificados. Algunos salieron a la luz tras décadas, con amplios fragmentos censurados. Uno de ellos mencionaba un enclave aislado con probabilidad de actividad industrial no identificada. ¿Podía referirse a una base sobreviviente del Reich? ¿A una instalación autónoma creada en la época de Nueva Suabia? El lenguaje era vago, pero la ubicación era clara: extremo sur del planeta. ¿Qué sabía realmente la inteligencia estadounidense? ¿Y por qué nunca se habló públicamente de ello? Tras la caída de Berlín, algunos altos mandos nazis simplemente desaparecieron. No fueron capturados, no murieron, entre ellos, Hans Ulrich Rudel, un piloto condecorado y protegido por el régimen. También el almirante Karl Donitz, que en 1943 afirmó que la flota alemana ha construido un Shangri-La en una región inaccesible. ¿Poesía militar? ¿O indicios reales? Muchos sostienen que altos oficiales del Reich fueron evacuados antes de la derrota final. Y que su destino fue el sur. En Sudamérica, la huida está documentada. Argentina, Chile y Paraguay recibieron cientos de ex-nazis. Algunos incluso trabajaron para gobiernos posteriores. ¿Y los que nunca fueron encontrados? La idea de una evacuación hacia la Antártida no suena tan absurda si se conecta con Nueva Suabia. El plan ya estaba en marcha. Solo necesitaban tiempo y silencio. En 1945, 2 submarinos alemanes llegaron sin previo aviso a la costa argentina. El U-530 y el U-977 se entregaron a las autoridades sin haber participado en ningún combate reciente. No podían explicar dónde habían estado durante meses. El gobierno de Perón mantuvo el silencio. En esa misma época, numerosos exoficiales nazis fueron vistos en ciudades como Bariloche o Córdoba. Pero más inquietante aún son los testimonios de pescadores y marineros que aseguraban ver luces en el horizonte, en zonas remotas. Algunos hablaban de movimientos nocturnos, cargamentos y barcos sin bandera. ¿Podría Argentina haber servido de base intermedia hacia el sur? ¿Un corredor oculto hacia la Antártida? Aunque muchos documentos fueron destruidos, otros sobrevivieron. Archivos del FBI, reportes soviéticos y fragmentos de inteligencia aliada hablan de transmisiones sin origen, movimientos anómalos y zonas con interferencias inexplicables. Algunos documentos mencionan coordenadas próximas a la Antártida. No dan detalles, pero tampoco lo niegan. Cuando se desclasificaron décadas después, muchas páginas aparecían censuradas. Lo curioso es que incluso hoy, algunos siguen restringidos. ¿Por qué mantener oculto algo tan antiguo si no representa ningún peligro? O si lo representa, cuando los documentos se niegan a morir, es porque aún respiran verdad. Lo más inquietante no son las teorías, sino el silencio que las rodea. Después de casi 80 años, gran parte de los archivos de la operación High Jump, de la expedición nazi a la Antártida y de la actividad militar polar siguen clasificados. Algunos fueron desclasificados, pero aparecen con párrafos enteros tachados. ¿Qué podría ser tan delicado? ¿Qué se oculta aún bajo capas de tinta negra y silencio oficial? Muchos países firmaron acuerdos para no intervenir militarmente en la Antártida, pero a día de hoy,
Hay regiones prohibidas, vuelos restringidos y datos que no se comparten. Todo eso sugiere una verdad incómoda. Una verdad que, al parecer, no debe ser contada. Tras todo lo que has escuchado en los últimos 30 minutos, una cosa está clara. Esto no es solo historia. Es un rompecabezas que sigue activo. Las piezas están repartidas entre documentos rotos, imágenes aéreas censuradas, testigos silenciados, y un hielo que no quiere revelar lo que esconde. Los nazis estuvieron allí. Estados Unidos fue tras ellos. Pero lo que ocurrió después, aún no se ha contado. En el próximo bloque hablaremos del Tratado Antártico, de por qué se prohibió toda actividad militar, y de los rumores más recientes sobre tecnología oculta bajo el hielo. Este misterio apenas comienza, y si estás aquí, es porque también lo estás sintiendo. Hay algo más, algo enterrado, algo que no quieren que sepas. En 1959, apenas 12 años después de la misteriosa Operación High Jump, se firmó el Tratado Antártico. Fue un acuerdo sin precedentes. Prohibía cualquier actividad militar en la Antártida, bloqueaba la explotación de recursos y vetaba reclamos territoriales. A simple vista, parecía un tratado de paz científica, pero el contexto lo vuelve sospechoso. En plena Guerra Fría, naciones rivales acordaron no tocar un continente entero. ¿Por qué? ¿Qué había allí que justificara tanta cooperación entre enemigos? El tratado incluía inspecciones mutuas, pero también zonas sin acceso y límites en las comunicaciones. Ningún otro lugar en el mundo está tan protegido, ni tan censurado. Algunos creen que se firmó para encubrir un descubrimiento que no debía salir a la luz. Y que bajo la apariencia de paz, se escondía un pacto de silencio. Aunque la Antártida parece abierta al mundo, muchas zonas siguen siendo inaccesibles. Existen regiones enteras donde está prohibido sobrevolar sin permisos especiales. Algunas áreas ni siquiera aparecen con claridad en los mapas públicos. Incluso en Google Earth, ciertas coordenadas muestran manchas negras, niebla digital, o simplemente no cargan. ¿Por qué? Las razones oficiales hablan de seguridad ambiental o peligros climáticos, pero investigadores independientes han documentado vuelos que fueron obligados a desviarse sin motivo técnico. Equipos de expedición que perdieron contacto por radio, y zonas donde la tecnología GPS simplemente deja de funcionar. ¿Es solo casualidad? ¿O estamos ante una censura geográfica? Cuando a la ciencia se le niega el acceso, la sospecha florece. ¿Qué hay en esas regiones que no debe ser visto? En los últimos 20 años, se han documentado múltiples excavaciones científicas en el continente antártico. Algunas han sido públicas, como la perforación en el lago Vostok. Otras, más discretas, equipos patrocinados por gobiernos, fundaciones privadas e incluso entidades sin nombre visible. Se han detectado actividades de gran escala, perforaciones profundas, transporte aéreo nocturno y sensores sísmicos instalados en zonas sin estaciones conocidas. En ciertos casos, se excavaron más de 3 kilómetros de hielo sin publicar resultados. ¿Qué están buscando? ¿O qué ya encontraron? La posibilidad de descubrir restos fósiles, estructuras enterradas o incluso tecnología antigua ha sido discutida en círculos académicos, pero sin seguimiento. ¿Y si ya fue hallado algo que no conviene divulgar? Algunos científicos que han trabajado en la Antártida han reportado anomalías inusuales. Instrumentos que fallan sin motivo. Señales electromagnéticas sin origen. Incluso objetos enterrados que no corresponden a formaciones naturales. En 2001, un equipo australiano informó que su radar de penetración detectó una estructura simétrica a gran profundidad. Nunca se publicó el informe final. Otro grupo chileno afirmó haber detectado actividad magnética irregular en una zona donde no había rocas metálicas. ¿Qué puede causar ese tipo de interferencias? Algunos lo achacan a fallos técnicos, pero otros sospechan que hay más. ¿Una instalación antigua? ¿Un artefacto enterrado? ¿Restos de algo no humano? ¿O no actual? Cuando tantas naciones, rivales históricos, firman acuerdos de cooperación sin fisuras. Algo huele raro. El Tratado Antártico ha sido renovado una y otra vez, sin apenas cambios. Países que no se ponen de acuerdo en nada, se mantienen unidos para no tocar el continente blanco. ¿Por ciencia? ¿Por paz? ¿O por ocultar algo que ninguno quiere explicar? Una verdad incómoda es mejor compartida en silencio. Y si bajo el hielo hay restos de tecnología perdida, instalaciones no humanas o secretos del pasado, todos tienen razones para que nunca salgan a la luz. Lo que ocurre en la Antártida, permanece en la Antártida. Y el mundo, no pregunta. Desde principios del siglo XXI, varias misiones científicas en la Antártida han detectado anomalías subterráneas difíciles de explicar.
Utilizando radares de penetración terrestre, se han captado ecos que muestran formas geométricas enterradas bajo el hielo. Líneas rectas, ángulos perfectos, formaciones que no parecen naturales. Algunas tienen cientos de metros de longitud y se sitúan a más de 2 kilómetros de profundidad. Aunque se han solicitado investigaciones más detalladas, el acceso a esas zonas ha sido denegado por protocolos internacionales. Los informes oficiales las describen como errores de interpretación, pero los científicos que vieron los datos opinan lo contrario. Hay algo allí abajo, algo con patrones que recuerdan más a estructuras que a formaciones rocosas. ¿Podría tratarse de una base antigua? ¿Una instalación enterrada antes de ser descubierta? Lo único cierto es que nadie puede explorarlas, y todo lo que no se puede investigar acaba alimentando el misterio. A lo largo del siglo XX, los mapas de la Antártida mostraron más inconsistencias de las que deberían. Algunas regiones aparecían mal definidas, otras directamente en blanco. En plena Guerra Fría, pilotos de reconocimiento informaron sobre áreas no registradas con posibles estructuras visibles. Lo más inquietante es que, tras cada reporte, esas zonas dejaban de aparecer en ediciones futuras de los mapas públicos. En 1963, un aviador noruego describió haber visto lo que parecían edificios en una zona sin clasificar. Su testimonio fue silenciado y su informe, archivado. Error de navegación o encubrimiento deliberado. Hoy, con la ayuda de satélites y acceso global a plataformas como Google Earth, muchas de esas zonas siguen presentando anomalías visuales. Sombras rectangulares, desenfoques artificiales, zonas que simplemente no cargan. ¿Qué se está ocultando? La censura cartográfica es una herramienta sutil, pero poderosa. Y en el caso de la Antártida, puede que haya borrado algo que nunca debió ser visto. En 1984, un satélite militar estadounidense captó imágenes térmicas inusuales en el interior de la Antártida. Las temperaturas registradas no coincidían con el entorno. Indicaban una fuente de calor intensa bajo el hielo. El informe fue archivado como anomalía geotérmica, pero años más tarde, investigadores civiles encontraron patrones similares en la misma región. Lo extraño es que el área en cuestión no aparece registrada por ninguna base científica oficial. No hay investigaciones, ni campamentos, ni informes públicos. Solo silencio. En 2003, un equipo ruso trató de acercarse a la zona, pero fue interceptado por personal desconocido y obligado a desviarse. Nunca se les dio una explicación. ¿Qué puede generar una señal térmica constante en un lugar tan remoto? ¿Una fuente natural no identificada? ¿O una instalación activa bajo el hielo? A día de hoy, esa coordenada sigue sin acceso público, y todo lo que no existe oficialmente es lo que más debería preocuparnos. Durante décadas, varios investigadores, científicos y exmilitares han afirmado públicamente que hay algo en la Antártida que no debe ser descubierto. Algunos hablaron de instalaciones ocultas. Otros, de tecnología imposible de explicar con los medios actuales. Muchos de ellos perdieron sus empleos, fueron desacreditados o simplemente desaparecieron de la escena pública. En 1991, un exoficial británico aseguró en una entrevista que formó parte de una misión encubierta en la Antártida a principios de los años 80. Describió túneles artificiales, maquinaria enterrada y una estructura metálica con símbolos desconocidos. Poco después, el vídeo fue eliminado de los archivos oficiales. Su testimonio fue tachado de conspiranoico, pero nunca desmentido. Cuando alguien arriesga su reputación por contar lo que ha visto, la pregunta no debería ser si está loco, sino qué vio exactamente, porque en estos casos, el silencio posterior suele ser la mayor prueba de que dijo la verdad. Después de 40 minutos de exploración profunda, algo queda claro. La historia oficial sobre la Antártida tiene demasiados huecos. Desde la expedición nazi de 1938, pasando por la operación High Jump, hasta los tratados internacionales y las zonas restringidas actuales, todo apunta a una realidad que no se ha querido contar. Un lugar tan aislado, tan vasto y tan vigilado. No puede ser solo hielo. Demasiados testigos, demasiadas anomalías, y sobre todo, demasiado silencio. ¿Por qué tanto interés en mantenernos alejados? ¿Por qué impedir investigaciones libres? ¿Y por qué tantos archivos, mapas, registros y testimonios terminan desapareciendo? Puede que la verdad no esté en lo que se ha dicho, sino en lo que jamás se ha permitido decir. En el próximo bloque, exploraremos teorías más actuales, documentos desclasificados y rumores que conectan la Antártida con experimentos imposibles, energía desconocida y tecnología que no debería existir.
porque si hay un lugar donde todo puede haber comenzado, es este. En los últimos años, algunas filtraciones y testimonios anónimos han señalado que en ciertas zonas de la Antártida se han encontrado estructuras o dispositivos cuya complejidad no corresponde con la tecnología humana actual. Ni pasada. Hablan de materiales con propiedades inusuales, reacciones a campos magnéticos, e incluso emisiones de energía sin fuente aparente. Científicos que accedieron a esos hallazgos de forma indirecta aseguran que algunos patrones grabados en esas piezas no se parecen a ningún lenguaje conocido. Lo más intrigante es que estas filtraciones coinciden con informes desclasificados donde se habla de estructuras geométricas imposibles detectadas por radar o drones. ¿Estamos ante tecnología antigua de origen humano, o algo más? ¿Podría tratarse de restos de una civilización desconocida? O peor aún, ¿y si estamos hablando de tecnología no terrestre recuperada y ocultada bajo el pretexto de la seguridad internacional? Sea lo que sea, su sola existencia explicaría el nivel de secretismo que rodea al continente helado. En 2016, estaciones sismográficas ubicadas en la Antártida detectaron una vibración continua de baja frecuencia proveniente del interior del continente. No era un temblor ni una actividad volcánica. Era constante, profunda y sin causa aparente. Lo llamaron evento inusual no sísmico. Varios investigadores solicitaron acceder a la zona exacta, y todos recibieron negativas. Las imágenes satelitales del área están difusas o incompletas. Desde entonces, la vibración aparece de forma intermitente. Algunos teóricos la vinculan con una fuente de energía enterrada. Otros, con maquinaria subterránea que sigue activa. ¿Y si algo está funcionando allí abajo desde hace décadas o siglos? En otros momentos de la historia, vibraciones similares han sido asociadas a pruebas tecnológicas de alto secreto. Pero esto no ocurrió en una base militar. ¿O sí? Tal vez una que no figura en los registros. Una base oculta, autosuficiente, y aún en funcionamiento. En una remota región del este antártico, existen informes no oficiales que mencionan la presencia de una estructura artificial oculta entre formaciones rocosas. No aparece en mapas públicos, ni en los registros de estaciones científicas. Sin embargo, imágenes satelitales antiguas muestran una leve alteración del terreno, una simetría poco natural, como si algo hubiera sido enterrado o construido bajo el hielo. Varios exploradores independientes han intentado acercarse, pero han sido interceptados por equipos militares sin identificación. Un dron civil que sobrevoló la zona en 2011 perdió la señal durante 3 minutos. Al recuperarla, las imágenes captadas fueron eliminadas automáticamente. El operador declaró que no había experimentado nunca algo parecido. ¿Qué clase de lugar puede provocar interferencias electromagnéticas, vigilancia activa y silencio absoluto? Nadie menciona esa instalación, porque oficialmente no existe. Pero si algo no se reconoce públicamente, suele ser porque es demasiado importante para permitir que se sepa. En 2018, un grupo de científicos detectó un fenómeno extraordinario cerca de la meseta de Dome C, una de las zonas más aisladas del planeta. Registraron emisiones de energía electromagnética de alta intensidad que no correspondían con ninguna fuente natural conocida. Estas señales aparecían de forma intermitente y formaban patrones que recordaban a pulsos artificiales. La noticia no fue publicada en ningún medio convencional. Solo fue mencionada brevemente en un congreso académico, y luego desapareció. Algunos creen que estamos ante pruebas de una tecnología basada en resonancia o energía libre, capaz de mantenerse activa sin conexión externa. Otros la relacionan con experimentos secretos, como los que supuestamente se realizaron en proyectos como HAARP. ¿Y si la Antártida no solo oculta bases o archivos? ¿Y si también es el escenario de una investigación energética de escala global? Una tecnología que, de salir a la luz, podría cambiar el mundo o desestabilizarlo por completo. Desde hace años, algunos teóricos sostienen que en la Antártida se está ejecutando un proyecto experimental de largo alcance, iniciado después de la Segunda Guerra Mundial. No sería una base militar clásica ni una simple estación científica. Sería algo más. Un laboratorio encubierto donde se combinan estudios de energía, clima, vibración, materiales exóticos y quizás manipulación del espacio-tiempo. Aunque suena a ciencia ficción, existen documentos desclasificados que revelan experimentos similares en otras partes del mundo. El proyecto Montauk, el experimento Filadelfia e incluso la operación Stargate. ¿Por qué no en la Antártida, donde no hay testigos, ni frontera, ni prensa?
Algunos informes hablan de torres ocultas, grandes antenas camufladas y equipos con funciones que nadie logra descifrar. ¿Qué tipo de experimento necesita tanto aislamiento y tantos años en secreto? Tal vez no sea solo un proyecto. Tal vez sea el último experimento humano. Uno tan peligroso que ni siquiera quienes lo operan entienden sus límites. En los últimos años, se han registrado anomalías atmosféricas en la Antártida que desconciertan incluso a los meteorólogos más experimentados. Se han observado formaciones nubosas en espiral, destellos de luz sin origen solar y cambios bruscos en la presión atmosférica en cuestión de segundos. Algunas estaciones automáticas registraron emisiones de radiación electromagnética antes y después de estos fenómenos. ¿Qué está ocurriendo en el cielo antártico que no se ve en ningún otro lugar del planeta? Algunos investigadores sugieren la presencia de algún tipo de interferencia tecnológica activa. Otros especulan con portales magnéticos o puntos de transición energética. Y los más escépticos simplemente se niegan a hablar del tema. Cuando el cielo cambia sin motivo, y las nubes se comportan como si respondieran a una señal. Tal vez no estemos ante un fenómeno climático, sino ante los efectos visibles de una tecnología que permanece oculta, pero no inactiva. A mediados de los años 90, diversos testimonios comenzaron a coincidir en un detalle inquietante. La presencia de patrullas militares sin insignias en regiones antárticas donde no debería haber actividad alguna. No pertenecían a estaciones científicas ni a contingentes conocidos. Eran helicópteros sin marcas, equipos vestidos con trajes blancos sin identificación, y desplazamientos logísticos que no figuraban en ningún informe. Varios investigadores independientes denunciaron ser seguidos, grabados o directamente obligados a abandonar la zona. Algunos lo relacionan con misiones de vigilancia encubierta. Otros, con operaciones de contención ante descubrimientos no autorizados. Pero la gran pregunta es, ¿quién envía a estos grupos si no aparecen en ningún tratado ni bandera? Estamos hablando de una fuerza internacional secreta encargada de proteger algo, cuando nadie reconoce su existencia, pero todos los testigos los describen igual. Tal vez no estamos ante una patrulla invisible, sino ante la única que realmente importa. En 1997, científicos de una estación submarina captaron una señal acústica extremadamente potente en el océano Antártico. La llamaron The Bloop. Era un sonido tan intenso que fue detectado por múltiples sensores a más de 5.000 kilómetros de distancia. Al principio se pensó que era una criatura marina desconocida, pero su perfil no coincidía con ningún animal. Luego se sugirió que podría haber sido un iceberg rompiéndose, pero los expertos en sonar lo descartaron. ¿Qué generó una señal tan fuerte en uno de los lugares más aislados del mundo? Algunos vinculan el bloop con actividad bajo el hielo, maquinaria enterrada, explosiones subterráneas, incluso la apertura de cavidades gigantes. Lo cierto es que su origen exacto nunca fue confirmado, y desde entonces, señales parecidas han vuelto a aparecer. ¿Está la Antártida emitiendo algo? ¿O simplemente, respondiendo? En 2002, una expedición científica privada logró perforar una capa profunda de hielo cerca del Polo Sur. En su interior encontraron lo que describieron como una estructura con patrones grabados. No era roca, no era hielo, era un material liso, similar a un compuesto metálico, cubierto de símbolos repetitivos que no coincidían con ningún idioma conocido. Solo 2 imágenes se filtraron antes de que el equipo fuera retirado del lugar por razones de seguridad. Los archivos del hallazgo desaparecieron. Algunos miembros del equipo, años después, hablaron bajo anonimato. No estábamos preparados para lo que vimos. Ese patrón no era natural. Y no era humano. ¿Es posible que haya bajo el hielo restos de una civilización anterior a la nuestra? ¿Un código olvidado, incrustado en estructuras que siguen emitiendo señales? Si el hielo conserva el pasado, ¿qué clase de mensaje permanece oculto en sus capas más antiguas? Después de 50 minutos siguiendo rastros ocultos bajo el hielo, algo queda claro. La Antártida guarda mucho más que hielo y silencio. Registros borrados, señales no identificadas, vigilancia sin explicación y estructuras que desafían toda lógica conocida. Nada de eso sugiere una simple coincidencia. Hay piezas de una historia enterrada, protegida por pactos invisibles y secretos compartidos entre potencias que jamás cooperan en nada. Lo que se encontró allí no fue un fósil ni una base científica. Fue algo que cambió las reglas. Una tecnología que no debería existir. Un material que no se degrada. Un patrón que no se puede traducir. Nadie habla de ello, nadie lo reclama, y, sin embargo, todos lo vigilan. Tal vez fue un hallazgo accidental, o tal vez alguien lo dejó allí,
esperando el momento en que el hielo se abriera. Porque hay descubrimientos que no traen conocimiento, solo consecuencias. Durante décadas, el mundo miró hacia otro lado mientras la Antártida seguía acumulando preguntas. Pero tal vez no es un lugar que debamos explorar. Tal vez es un lugar que nos observa. Ninguna otra región del planeta ha sido tan protegida, tan silenciada, tan meticulosamente borrada de la narrativa oficial. Allí, bajo kilómetros de hielo, existe algo que no necesita ser descubierto para cambiarlo todo. Solo necesita seguir ahí, callado, esperando. Algunas culturas antiguas hablaban de puertas selladas en el fin del mundo, donde el conocimiento dormía. O donde algo, simplemente descansaba. ¿Y si la Antártida es esa puerta? No una frontera geográfica, sino una línea entre lo que podemos comprender y lo que nunca debimos tocar. La mayoría teme lo que hay afuera, pero aquí, en el hielo eterno, el verdadero miedo viene de lo que aún no ha salido. En grabaciones captadas por sondas enterradas en el hielo, han aparecido sonidos que no se repiten en ningún patrón conocido. No son crujidos, ni movimientos sísmicos. Son secuencias, pulsos, ecos que se comportan como lenguaje, pero no son lenguaje humano. Una vibración, viva. Algunos investigadores creen que bajo el hielo hay estructuras que emiten estas frecuencias de forma deliberada, como si intentaran establecer contacto. ¿Con quién? ¿Con nosotros? ¿O con algo más? Lo escalofriante es que las emisiones aumentan en momentos específicos, durante eclipses, tormentas magnéticas, o cuando nadie debería estar escuchando. Se comportan como señales dormidas, activadas solo ante ciertas condiciones, como si algo allí abajo supiera cuándo mirar hacia arriba. Y si de verdad está emitiendo, tal vez no esté intentando comunicarse. Tal vez esté esperando respuesta. En 2013, una estación meteorológica automatizada envió una imagen que no debería haber existido. Era una fotografía del horizonte antártico, pero algo interrumpía la línea blanca del paisaje. Una figura negra, vertical, simétrica. Duró solo un fotograma. Al siguiente, ya no estaba. La mayoría lo descartó como una falla óptica, pero el operador que revisó los datos dijo que nunca había visto una distorsión de ese tipo. Era como si algo hubiera estado allí, observando por un instante, y luego hubiera desaparecido. Nadie volvió a encontrar la imagen. Se eliminó de la base de datos. Pero desde entonces, varias estaciones han reportado anomalías similares. Sombras que cruzan sin emitir calor, distorsiones de radar, lecturas duplicadas de presencia en lugares donde no hay nada. O donde no debería haber nada. La Antártida ya no es solo un lugar inexplorado. Es un espejo, uno que, por un segundo, nos devolvió la mirada. En un informe confidencial filtrado por un trabajador de logística antártica, se describe un fenómeno ocurrido en 2017. El hielo, en una zona supuestamente estable, se elevó varios centímetros en cuestión de segundos. No hubo terremoto, no hubo ruptura, solo un abombamiento, como si algo inmenso se hubiese desplazado desde abajo. Los sensores lo registraron como actividad subglacial indeterminada. Se activó una alerta de evacuación, pero no llegó a hacerse pública. Una semana después, un convoy no identificado sobrevoló la zona. Desde entonces, la región permanece cerrada. Las lecturas térmicas captadas desde satélite revelan una masa caliente moviéndose lentamente. No es lava, no es agua, no es nada que se haya registrado antes. Si algo se mueve bajo el hielo, no es porque esté atrapado, es porque está despierto. Y cuando algo despierta tras siglos de silencio, no lo hace para ver la luz, sino porque ha escuchado pasos cerca. Hay momentos en los que el silencio dice más que 1000 informes. Y la Antártida, con todo su hielo, su niebla y su ausencia de respuestas, se ha convertido en el escenario más enigmático del planeta. A lo largo de esta hora, hemos reunido fragmentos sueltos, pistas ocultas y susurros de un pasado que tal vez nunca debimos desenterrar. No hemos afirmado nada, solo hemos abierto preguntas, pero a veces, las preguntas correctas son más peligrosas que cualquier verdad. Si has llegado hasta aquí, no estás solo. Estás entre los pocos que se atreven a mirar más allá del hielo. Más allá de lo permitido. Más allá del relato oficial. Gracias por escuchar hasta el final. Por dejarte arrastrar hacia lo desconocido con nosotros. Porque lo importante no es tener todas las respuestas, sino no olvidar jamás que algo está ahí abajo. Y no está dormido. Este ha sido un viaje por lo oculto, lo olvidado y lo inexplicable. No hemos buscado convencerte de nada. Solo invitarte a mirar con otros ojos un lugar del que casi nadie habla. Si algo de lo que has escuchado hoy ha resonado contigo, si alguna imagen te ha hecho dudar de lo que creías saber,
Entonces este vídeo ha cumplido su propósito. Gracias por habernos acompañado hasta el final, por prestar atención a lo que otros ignoran, y por formar parte de una comunidad que busca, piensa y cuestiona. Si quieres seguir explorando los límites de la historia y el misterio, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu like si este contenido ha sido valioso para ti, y compartirlo con quien creas que está preparado para ver lo que no todos se atreven a mirar, porque a veces, las respuestas más importantes no están al final del camino, sino en el silencio que dejamos atrás.